Casi una década antes que el efecto suelo llegara a la Fórmula 1 de la mano del inglés Colin Chapman, propietario del equipo Lotus, el ingeniero cordobés Heriberto Pronello se encargó de demostrar que este fenómeno aerodinámico podía ser un gran aliado en el automovilismo. La creación de Pronello que ratificó esta idea fue el Guaira, un auto que tuvo su génesis en 1966 mientras trabajaba para el equipo oficial ICA y que debutó en 1969 en las pistas argentinas en el extinto Sport Prototipo. Mientras trabajaba en los Torino y en las Liebres, que se cansaron de ganar carreras y campeonatos en el turismo carretera, Pronello empezó a darle forma a un auto con un profundo desarrollo aerodinámico concebido originalmente para la mecánica Tornado Interceptor. Para comprobar la eficacia de su concepto, Pronello creó un auto a escala y lo probó exitosamente en el túnel de viento de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, dejó el proyecto a un lado debido a las exigencias de ICA. Un amigo que vio aquella maqueta no dudó en bautizarlo como Guaira, que significa viento en la lengua quechua. Tras marcharse de ICA, Pronello retomó el proyecto del Guaira en 1968 y lo convirtió en un auto de competición. Para eso creó un chasis tubular y lo dotó de una carrocería de fibra de vidrio creada a partir de un modelo de yeso en tamaño real. De líneas puras, sencillas y altamente estilizadas, el Guaira fue diseñado de manera que el aire no solo ofrezca la menor resistencia posible, sino que además contribuya a su performance. Al vehículo se lo dotó de un motor Ford V8 con 4 carburadores Weber. Gracias a los 270 caballos de potencia y a la eficacia aerodinámica con un coeficiente de 0,22, el Guaira superaba con facilidad los 300 km por hora de velocidad final. La clave estaba en su forma alar. La aerodinámica del Guaira creaba una zona de alta presión por encima del vehículo y una de baja presión por debajo. Esa diferencia de presiones provocaba que el prototipo se pegara al suelo mejorando su agarre y velocidad en curva. El Guaira debutó en el Sport Prototipo en 1969 con Carlos Alberto Reutemann y Carlos Pasqualini como pilotos. Pese a las expectativas de Pronello y Ford, el auto tuvo varios problemas de confiabilidad. El punto más débil era el motor, algo que provocó la decisión de Reutemann de dejar el equipo. El único éxito que logró el Guaira fue en Rafaela, el mejor escenario para demostrar sus cualidades. Reutemann marcó la pole position a 231,223 km por hora, mientras que Pasqualini se impuso en las dos series y se quedó con la victoria a una media de 216,78 km por hora. La falta de resultados hizo que Ford le retirara su apoyo a Pronello a fines de 1970. No obstante, el auto siguió corriendo, aunque en una versión Spider, ya que el reglamento había sido actualizado y permitía este tipo de vehículos. Uno de los Guairas utilizados en 1969, el chasis número 002, ha llegado hasta nuestros días gracias al empresario Ricardo Ceciola, que lo restauró con el asesoramiento del propio Pronello. Este auto viajó este año a Inglaterra por dos motivos: ser sometido a un análisis aerodinámico supervisado por el ingeniero argentino Sergio Rinland y participar en el legendario Festival de la Velocidad de Goodwood. Y qué mejor que hablar con el propio Sergio Rinland sobre este vehículo, que pese a no ser tan exitoso, tiene su lugar en la historia del automovilismo argentino por esa aerodinámica revolucionaria para su época. Como siempre, agradecido del tiempo que me disponés. Creo que ya es un clásico, al menos una vez por año tenemos este tipo de charlas, por diferentes motivos. Bueno, en este caso es algo que creo que fue lindo para el automovilismo argentino, como tener la posibilidad de que un auto emblemático, tal vez no exitoso como el Guaira, realizado por Heriberto Pronello, pero sí revolucionario por sus formas, haya ido a Inglaterra, haya sido sometido a una evaluación aerodinámica justamente en un complejo del cual vos sos propietario y me gustaría que también me hables de eso. Y bueno, y también creo que la frutilla del postre es que haya girado cuando pudo en Goodwood. Bueno, comentame primero cómo surgió esta idea de hacer todo esto con el Guaira. Bueno, hola Diego, un gusto hablar con vos como siempre, y estar siempre en contacto, que siempre lo estamos. Bueno, la idea surgió el año pasado, que yo fui a Autoclásica y había uno de los eventos que había, era el evento en honor a Reutemann, a Lole. Y como yo había llevado unos videos de Patrick Head y de Forghieri para que hablaran de sus experiencias con el Lole, y bueno, y yo conté las mías también, y qué sé yo, estaba ahí como parte de todo el grupo, ¿no? Y en esa exposición estaban todos los autos que hay en la Argentina que había manejado Reutemann. Y al final de la línea estaban los primeros que había manejado, y entre esos estaba este Guaira. Hoy lo miro al Guaira, veo que abren el capó, arrancan el motor. Digo, pero este auto es una joya. Digo, esto es increíble. Nunca lo había visto al auto desde que lo había visto en carrera en su época, ¿no? Claro. Y ahí me lo presentan al dueño, a Ricardo Ceciola,
Y nos pusimos a hablar, que sí, yo lo conozco a Pronello, es más, le digo yo, como no pudo venir a Autoclásica, yo el martes voy a ir a visitarlo al taller, yo estoy parando, me alquilé un departamento ahí cerquita del taller de Pronello. Ah, me dice, el martes voy a estar yo también llevando este auto porque vienen a hacerle una nota a Heriberto. Ah, bueno, bárbaro, entonces nos encontramos ahí. Bueno, y ahí quedamos, nos encontramos. El martes voy a lo de Heriberto y ahí estaba Ceciola, estaba el auto en un tráiler, lo bajan, vienen unos periodistas a hacer una nota con Heriberto y con el auto y todo, y bueno, y cuando se van, nos quedamos charlando al lado del auto. Y yo le digo a Heriberto, le digo, este auto tiene que estar en Goodwood. Le digo, tiene todos los aditamentos. Me tiré debajo del auto, le saqué fotos al piso, digo, este auto tiene efecto suelo, ¿no? Como lo habíamos comentado hacía mucho tiempo con Heriberto, o sea que yo sabía la historia, Claro. digamos, aerodinámica del auto, pero lo vi en un estado tan impecable, ¿no? Que digo, este auto con la historia que tiene, de ser el primer auto de efecto suelo 10 años antes o 8 años antes, ponele que la Fórmula 1, lo manejó Reutemann, tiene todos los ingredientes para que en Goodwood lo acepten como un auto histórico. Claro. Entonces, Ceciola, que lo tenés que empujar como un diésel, ¿viste? Y arranca, ¿no? Se entusiasmó enseguida y dijo, ¿y cómo podemos hacer eso? Y le digo, no sé, déjame que me vuelva a Inglaterra, averiguo, yo conozco gente que está vinculada con Goodwood y vemos qué podemos hacer. Lo contacté a Gabriel de Morville, que es un argentino que vive acá en Inglaterra, que trabaja en restauración de autos y ese tipo de cosas, y está muy vinculado a la gente de Goodwood por los autos Claro. históricos. Su mujer creo que ella trabajó unos años en Goodwood, o sea que se conocen a todo el mundo. Y le dije a él la idea y le digo, necesito a alguien que me presente a la gente de Goodwood para que lo inviten al auto, ¿no? Y bueno, me contactó, empezamos a hablar y qué sé yo. Eh, no respondían por un tiempo y después al final, bueno, sí, respondieron. Aprobaron la invitación, les gustó el auto, les gustó la historia, el hecho de que Reutemann lo había manejado. Y bueno, y así empezó a surgir. Ya una vez que lo aceptaron, a mí se me ocurrió la idea, digo, pero lo podemos probar en el túnel. Porque entonces corroboramos lo que Heriberto había probado en su modelo de escala 1 en 5 en el túnel de la fábrica militar de aviones en Córdoba en el año 65. Claro. Y bueno, le comenté a Heriberto, le encantó la idea, lo conversé con mi socio, me costó un poquito convencerlo, porque no es barato, Claro, obviamente, ¿no? obviamente. Y yo lo quería hacer sin costo, ¿no? O sea, Sí. gratis. Y bueno, lo convencí, me dice, bueno, ok, está bien, lo hacemos. Me junté con la gente se llama Evolution, es una empresa que fabrica y vende sensores para hacer pruebas aerodinámicas. O sea que tiene mucho vínculo con lo que se hace en el túnel. Claro. Entonces, hablé con ellos y les pedí si me podían prestar para ponerle todos los sensores que había que ponerle al auto, de sensores de presión debajo del piso, arriba del techo, sensores de movimiento de la suspensión. Y al mismo tiempo hablé con la cátedra de aerodinámica de la Universidad de Oxford Brookes, donde yo enseño, Ujú. y les comenté de la idea de hacerlo, porque se me ocurrió también hacerlo en la universidad. Porque entonces, Claro. si no, yo tenía que contratar un grupo de gente, de técnicos que me instalaran los sensores, y yo no quería, o sea, no queríamos gastar dinero en esto, Obvio, obvio. ¿no? Y sí, la universidad se entusiasmó, los estudiantes hicieron cola, 6 estudiantes participaron, pero había una cola como de 20 que Mirá. querían participar en el proyecto. La rectora de lo que sería la facultad, que es una amiga aparte, porque yo hace años que enseño ahí, nos aprobó el proyecto. Y bueno, llevamos el wire ahí, esta persona, esta empresa Evolution, nos prestó los sensores, estuvimos 4 o 5 días trabajando con los alumnos, poniendo todos los sensores abajo, techo, suspensiones, todo para medir, digamos, todo lo que era para medir la resistencia digamos, al aire, el CX, que se llama, y la carga aerodinámica, Claro. ¿no? Para ver cuánta carga aerodinámica tenía el auto en su época, ¿no? Vos tenés que tener en cuenta que los autos de aquella época, como un auto de calle normal de hoy, Sí. no tienen downforce, no tienen carga.
tienen lift. O sea, porque el aire pasa por arriba del auto, crea una zona de baja presión y lo trata de levantar. Claro. ¿No? Todo auto tiene eso. ¿No? No sé si vos conocés la historia del Audi TT, cuando recién salió, que tenía Tuvieron esa cola problemas. redondita atrás, Mm. ¿no? Se pegaron unos Sí, palos bastante importantes en la autopista porque el auto se levantaba de atrás, ¿no? Y quedaba prácticamente sin control. claro. Y Audi tuvo que ponerle como un, digamos, como aditamento después, un alerón atrás. Ujú. Un aleroncito que se levantaba a cierta velocidad. O sea, todo auto de calle, todo auto de carrera de la época del Guaira tenía lift, Ajá. ¿no? El Guaira, cuando lo probamos en el túnel, era neutro. O sea que Bien. ya de por sí, ¿no? Era una ventaja. Porque vos fíjate, un coche que pesaban estos, está ahí en la tablita que te mandé, 1500 kilos, 1400 kilos, una cosa, o 1200, no me acuerdo. Es el peso que está arriba de las ruedas. Pero si vos tenés 100 o 200 kilos que te lo levanta, disminuís la fuerza en las ruedas y te disminuye la tenida del auto, ¿no? Ese peso se disminuye y disminuye el peso que tienen las ruedas y obviamente disminuye la capacidad de curva y la capacidad de frenada. En el Guaira eso es neutro, o sea que de los 1800 kilos que pesaba el auto era lo que estaba en las ruedas. Y el reglamento en aquella época te decía que el auto tenía que tener 120 milímetros, 12 centímetros de despeje del suelo. Y creo que era 1,125 m el techo, por eso tenía esos techos Claro. abultados en esa época, ¿no? Y bueno, cuando lo construyó Heriberto el auto, tenían que pasar por arriba de un gálibo, un bloque de madera. O sea, pasaban por arriba, el gálibo era por adentro de lo que serían las ruedas, Claro. ¿no? Eso era cumplir con el reglamento, tenía que pasar por ahí y todos, viste, cuanto más bajo un auto mejor por el centro de gravedad, y todos tenían que pasar y bueno, apenas rozaban el bloque, ¿no? Si el bloque no se movía en el piso, pasaban y podían correr. Claro. Y Heriberto lo construyó que a los costados tenía unas polleritas que iban por debajo de los 120 milímetros, Claro. que pasaba por arriba el gálibo, o sea, Respetaba el cumplía con reglamento. la letra del reglamento, Claro. pero no con el espíritu, porque el espíritu del reglamento tenía que ser todo 120 milímetros, Claro. Claro. ¿no? O sea, que el fondo tenía que ser, de última, nada tenía que sobrepasar hacia abajo. Entonces, la gente del Automóvil Club, la CDA de aquella época, le obligaron a cortar esas polleritas que le había puesto, Ujú. ¿no? Que eran, digamos, el mismo plástico, simplemente haciendo una pollerita que le cerraba un poco el túnel. Con eso hubiera tenido mucha Claro. carga. A pesar de que 120 milímetros es una distancia bastante grande del Es suelo, grande, sí. que, digamos, disminuye mucho el efecto del efecto suelo. Entonces a mí se me ocurrió, digo, ¿qué hubiese pasado si este auto, en vez de tener que pasar por un gálibo de 120, si le hubiera podido bajar la trompa 40 milímetros? Porque medimos la relación de expansión entre la altura del piso y la altura del difusor atrás, Ujú. ¿no? Y te permitía, digamos, sin que entre en pérdida, en teoría, el difusor, bajar adelante unos 40 milímetros. Entonces, ya que estábamos en el túnel, bajamos la altura de adelante 40 milímetros y, aleluya, ahí ya teníamos carga aerodinámica. Bien. Y, por ejemplo, a una velocidad estándar, que es donde se miden todos los coches, que son 240 kilómetros por hora, 150 millas, el Guaira mostró tener 3.000 newton, que son 300 y pico kilos, ¿no? 3.100 newton, una cosa así. Así que ese auto, el efecto suelo, evidentemente funcionaba, ¿no? Sergio, cuando comprobaste, digamos, con datos, ¿no? Porque por ahí uno puede tener una idea, le puede tener una intuición, ¿no? Pero en lo tuyo los datos son todo, ¿no?
Cuando, Claro, con- sí, 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 cuan- sí. cuando contrastaste con eso, lo que vos pensabas que efectivamente era así, ¿cómo te sentiste vos? Ah, bárbaro, yo contento, porque digo, bueno, esto siempre pensamos que tenía efecto suelo. Heriberto había hecho todas sus cuentas en el año 65 cuando lo probó, pero lo único que pudo probar en su momento en el túnel de viento era la resistencia al aire. Claro. Y el modelo, no sé si alguna vez lo viste en fotografía, era un Sí, modelo, uno blanco que hay, que un modelo es perfecto, no tenés abertura de puerta, no tenés abertura de capó, no tenés carburadores que te salen afuera, las ruedas no giran, y le dio un coeficiente de penetración de 0,22. Nosotros lo probamos el otro día, el auto real, corriendo en una calle real, con, digamos, todo, radiador, motores, todo, o sea, con toda la aerodinámica interna y externa. El auto tiene con la cola corta 0,25 y con la cola larga 0,23, casi lo que habían medido ah, en Córdoba. tremendo, Para tremendo. darte una idea, un Porsche 911 Sí, que tiene un aleroncito atrás para que no levanten vuelo, no para que tengan mucha carga, sino que simplemente para que no levanten vuelo, tiene entre 0,31 y 0,34 de coeficiente de penetración, ¿no? claro, Y claro. qué sé yo, te digo porque lo miré, busqué en internet a ver para comparar, y un auto moderno de hoy con un coche eléctrico, el Porsche Taycan, que es eléctrico, que está Sí. diseñado con la menor resistencia posible, tiene lo mismo que el Guayra. Ah, tremendo, tremendo. No, estamos hablando años 65. Ahora, si vos te acordás de aquella época, si vos mirás los truenos Sí, que diseñaba Pedro Campo, tenían un tratamiento similar. O sea que estos chicos en aquella época eran unos genios. sí, totalmente, totalmente. El Berta, digamos, el Berta ese Spider con motor delantero y después, bueno, Sí, con motor trasero, eh, estaban a una altura, técnicamente la misma altura que podían estar acá en Europa. Y yo me siento muy orgulloso de decir que yo pertenezco a la generación siguiente a ellos, ¿no? Que tuvimos nuestro éxito en el automovilismo internacional gracias a que ellos nos inspiraron, ¿no? Enrique Scalabroni, Horacio Pagani, yo vinimos acá cuando la categoría de Sport Prototipo había muerto porque era muy cara, sí, Fórmula 1 había dejado de existir también porque se había hecho muy cara y lo único que quedaba en la Argentina era el TC 2000, el TC y Fórmula 2. Todos nosotros hicimos Fórmula 2 hasta donde nos llegó el límite, pero queríamos seguir haciendo y en la Argentina no pudimos, claro, ¿no? claro. Por una cuestión de que no había la financiación. Y bueno, nos vinimos acá a la aventura y así nos fue, Claro, ¿no? bueno, Pero diste en la tecla. no es casualidad eso, no es casualidad. No, totalmente, totalmente. No, diste en la tecla porque te iba a preguntar justamente eso, porque vos creciste, vos cuando el Guaira debutó tenías 17 años, me imagino que ya te Claro, gustaba el no, yo en esa época estaba en automovilismo. el secundario. Claro, pero bueno, me imagino que ya te gustaba, te traía este tipo de cosas. Eh, Lógico, yo vivía impresionado con los torinos, con las liebres, con los guairas, con los truenos. Me acuerdo que cuando estaba en el secundario yo me iba a Buenos Aires y golpeaba puertas por todos lados. Orlando Ríos me lo sí, presentó a Pedro Campo y bueno, a Pedro Campo le dejé la cabeza así de preguntas y de cosas, lo volvía loco, pero él era un tipo, es un tipo, digamos, tan fantástico que siempre me respondía, siempre me recibía en su casa, ¿no? Y bueno, somos amigos hasta el día de hoy, como somos amigos con Heriberto, como somos amigos con Oreste, porque claro, fueron la generación que a nosotros nos inspiró, claro, ¿no? Y nos claro. enseñó, y nos No, enseñó. totalmente. Y bueno, y eso yo creo que es una de las cosas que perdió el automovilismo argentino, o sea, porque vos no vas a tener otra generación como la tuya. Porque justamente hoy por hoy el automovilismo argentino no se encarga de, no desarrolla, sino que arma y prepara. Bueno, No hay un desarrollo, ¿no? es muy parecido a lo que está sucediendo a nivel mundial, Sí, ¿no? Porque si vos sacás a la Fórmula 1 y Le Mans, nadie más hace autos. Cuando nosotros vinimos acá, yo tenía 5, 6, 7 fábricas de Fórmula Ford, 3 o 4 de Fórmula 3, 2 o 3 de Fórmula 2, todos los equipos Fórmula 1, cada uno se hacía su auto. Entonces digamos, posible empezar de abajo, construyendo, diseñando autos. Hoy en claro, día, si un ingeniero joven quiere empezar a trabajar en diseño de autos, lo único que puede hacer es ir a trabajar a Lara. claro.
porque es el único que hace autos de carrera que no sean Fórmula 1 o Le Mans. O sea, no hay dónde empezar. La escuela hoy cambió. Un chico hoy sale de la universidad, te digo porque le pasa a mis alumnos, entran directamente a Fórmula 1 en una categoría junior, ¿no? A hacer trabajitos pequeños, y si tienen mucho talento y trabajan duro, pueden llegar a algo, pero está tan especializado todo, ¿no? Que unos se dedican a radiadores, otros se dedican a suspensiones, otros se dedica al alerón trasero, el otro al alerón delantero, otro se dedica al motor de arranque. O sea, son todos especialistas, no hay nadie que tenga la idea general del automóvil y que pueda hacer lo que hicimos nosotros, que tuvimos la fortuna y el privilegio de poder hacerlo, Claro. ¿no? Las cosas han cambiado, no solamente en Argentina. O sea, lo único que pueden aspirar mis estudiantes, ¿no? Te digo, porque sí, ¿cuántos pueden entrar a Fórmula 1 de 100 tipos que van a las clases? Y 2 o 3. El resto terminan siendo ingenieros de pista de un equipo de Fórmula 3, de un equipo de Fórmula 2, pero no pueden tocar nada, no pueden modificar nada. Claro. Lo único que pueden hacer es ajustar, ser psicólogo del piloto y, bueno, con los conocimientos de dinámica vehicular, ser ingeniero de pista. En la Argentina lo mismo. Sí, tal cual, tal cual. Y salen gente capaz, porque me están diciendo que ahora muchos ingenieros de Argentina se están viniendo acá o yendo a Estados Unidos después de su experiencia en el TC y el TC2000 y lo que sea, y no desentonan en ninguna categoría a nivel mundial. Sergio, cuando los chicos vieron por primera vez el Guaira, cuando tus alumnos vieron el Guaira, ¿qué pensaron? Abrieron los ojos así, venían todos los alumnos, los profesores, se tiraban debajo del auto, no entendían nada, ¿no? Y los 6 que se ganaron el puesto, sí, ¿no? Porque los eligió mi colega, el que es el profesor de aerodinámica, chochos, y ayer vino el profesor y nos dio la hojita esa que yo te mandé la copia, que es para que el público se la lleve y admire las características aerodinámicas del auto, ¿no? Si te gusta el contenido de Automundo, tenés varias maneras de apoyarnos. Primero, podés suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que vamos subiendo, y también podés dejar tus comentarios. Además, podés dejar un super gracias y ser miembro de la comunidad, algo que te permitirá elegir el contenido y tenerlo antes que nadie. Vayamos a esa hojita que vos me pasaste, tuviste la gentileza de pasarme, con un montón de datos que poco entiendo, salvo el tema del peso, la velocidad, que me doy una idea, pero bueno, me gustaría que me digas los datos relevantes que justamente que ha entregado este si estudio. la ponés en pantalla, sí. Bueno, entonces acá los alumnos que lo hicieron, como ves, te aclaro que de los 6 alumnos eran 4 españoles y 2 franceses. Tuvieron la gentileza de poner la banderita argentina y de hacer un mapita de Argentina con la bandera acá arriba, ¿no? Mirá. Como lo ves, o sea, es una gentileza de parte de ellos, ¿no? Y bueno, esto es lo que pesó el auto, la distribución de pesos, las características del túnel, donde probamos que tienen 2,7 kilómetros, 2,74 kilómetros, la temperatura es controlada a 10,5 grados centígrados todo el año, el túnel tiene esa temperatura todo el año, un gradiente de 0,6%, o sea que siempre hay que ir y volver para, digamos, compensar esa pequeña inclinación que tiene en 2,7 kilómetros. La densidad es controlada y la humedad está controlada, tiene una humedad de 100%. ¿No? Entonces, con esas características, vos podés después analizar todos los datos aerodinámicos que te da, que están vinculados a esas características. Bueno, del auto lo probamos con la altura original, ¿no? Que es lo que dice, primero probamos la resistencia aerodinámica, ¿no? Con la cola corta es 0,25 y con la cola larga 0,228, 0,23, ¿no? Que es lo que te comentaba. Claro. Después el auto se probó a 100 kilómetros por hora, por una razón de seguridad. O sea, arriba de 100 kilómetros por hora hay que tener la brigada de bomberos en la entrada y la salida del túnel. Y eso sale muy caro. Claro. Entonces, la reglamentación, digamos, de los bomberos es que si nosotros probamos por debajo de 100 kilómetros por hora, no hace falta que haya medidas de seguridad. Entonces, probamos a 100 kilómetros por hora, que igual te da los datos, ¿no? Entonces, con la altura estándar, el CL y el CF, que son los coeficientes de carga, el auto es neutral.
quiere decir que lo que lo levanta en el techo, porque pusimos sensores en el techo, lo que lo levanta en el techo está compensado por lo que lo chupa el piso, Claro, ¿no? Y si vos ves acá abajo, ¿no? Hay una representación de la distribución de presión debajo del piso, claro, ¿no? Vos tenés el cero, es este punto de acá, ¿no es cierto? Y acá tenés la distribución, ¿no? Tenías un poquito más de presión adelante y en el medio del auto que atrás, claro, ¿no? Cuando le bajamos la trompa, esos 40 milímetros, la depresión aumentó notablemente en toda la parte, fundamentalmente la parte de adelante del piso, ¿no? Y mirando esto, no es casual que Heriberto en su momento le haya tenido que poner al auto un alerón atrás para que la carga sea más, digamos, consistente de adelante hacia atrás, claro. ¿no? O sea, él se dio cuenta de eso y por eso le pusieron no sé, si ves fotos de la época, tenía un alerón Sí, que estaba atacado directamente al eje trasero, ¿no? Y cuando le bajamos la trompa, que es mucho lo que le pasaba porque Heriberto lo había puesto al auto, ¿no? Y le había puesto adelante resortes bastante blandos, porque él sabía que a alta velocidad se iba a bajar la trompa y iba a aumentar la carga aerodinámica. Nosotros, como probábamos nada más que a 100 kilómetros por hora, estáticamente bajamos la trompa para ver qué pasaba cuando el auto iba, por ejemplo, en los curbones de Rafaela, ¿no? Con toda la, digamos, con la trompa bajada por los resortes blandos, ¿cuánto cargaría? Bueno, y esto es lo que cargaría, ¿no? Y si lo ves en newtons, ¿no? sí. Que es, digamos son 9,8 newtons son un kilo, ¿no? Tenés de carga a 240 kilómetros por hora con el piso de adelante bajo, tenés 3.000, casi 3.100 newtons, son Mm, 300, casi 310 kilos de carga aerodinámica, que es considerable, es 3 o 4 de nosotros, ujú. arriba del auto. Sergio, y cuando yo hablo de la ignorancia, porque si no fuese que te tengo como profesor a vos, que explicás todo muy bien y muy atractivo, de aerodinámica nada, pero ¿cómo estos tipos hicieron por ahí sin lo que hoy tenemos en la tecnología que tenemos ahora para comprobar y llevar a cabo estos desarrollos aerodinámicos? ¿Era Bueno, intuición? ¿Cómo se lo no, era imaginaban? conocimiento. No te olvides que tanto Heriberto como Pedro como Orete habían estudiado ingeniería aeronáutica Ajá, y tenían digamos, la suerte, si querés, o la fortuna de tener contactos con la fábrica militar de aviones y poder probar en el túnel de viento, que si bien no tenía piso móvil, las ruedas no se movían, todo lo que quieras, pero por lo menos podían poner un vehículo ahí y estudiar alguna que otra forma. En ningún otro lugar del mundo. El piso móvil apareció, te diría, a fines de los 70 con el efecto suelo de la Fórmula 1, claro, ¿no? O sea, no había túneles de viento donde se moviera el piso. Eso apareció en la Fórmula 1 cuando descubrieron el efecto suelo, claro, en los claro, tal años cual, 70, o sea, 10 tal años cual, después. tal cual. Ahora, te ¿Tuviste? cuento una anécdota. Yo Sí, invité a la prueba del túnel a un amigo que es un colega, un aerodinamicista prestigioso dentro de la Fórmula 1, que es Willem Toet, ¿no? Y que es un amigo mío personal y aparte es un amigo de la empresa. Y bueno, tenemos una relación. Cuando nos encontramos el fin de semana anterior, que habíamos hecho un asado en el túnel, ¿no? Que sí, todos los años hacemos un asado argentino ahí, bien, ¿no? Eh, y me lo encuentro, le digo, bueno, vení la semana que viene que vamos a probar el coche este en el túnel. Entonces vino y lo primero que hizo, se tiró debajo del auto y midió, ¿no? Y abrió los ojos así, dice, nosotros tuvimos en los años 90, me dice, meses en el túnel de viento de Southampton para deducir que la expansión tenía que ser 1 a 5 o 5 a 1, es 1 a 5. Dice, ¿cómo sabía este tipo en los años 60, sin túnel de viento con piso móvil, que esa era la expansión que tenía que ponerle para que el auto no entrara en pérdida? Le digo, preguntáselo vos. Entonces nos conectamos con Heriberto y estuvieron hablando como una hora, ¿no? qué El bárbaro. tipo quedó maravillado cómo en esa época, sin las herramientas que tuvimos nosotros Claro, después, ellos pudieron tener esta idea.
claro, ¿Cómo se les ocurrió? claro. ¿Por qué? No fue, digamos, tampoco fue casualidad ni magia. Es que ellos tenían digamos, una educación aeronáutica y tenían idea, ¿no? Y lo que cuenta Heriberto es que él veía cómo funcionaba un carburador, ¿no? Que el aire entra, digamos, por una boca, Sí, reduce, chupa la nafta por acá porque produce una depresión y luego se expande, ¿no? Entonces entra el aire con claro, combustible. Él dice, si yo lo corto por la mitad y lo pongo contra el piso, tengo que tener lo mismo. claro. Ah, increíble. O sea, él lo llamaba el efecto Venturi Claro, en aquella época, claro. ¿no? Gente inteligente, genios. Sí, totalmente. Y bueno, y esto creo que demuestra algo que nosotros por ahí siempre lo decimos, ¿no? Que en algún momento estuvimos, en cuanto a tecnologías y desarrollos, al mismo nivel que Europa, que lo mejor de Europa, ¿no? Y esto Sin comprueba eso. ninguna duda, sin ninguna duda, sin ninguna duda. En esa época, cualquiera de nuestros diseñadores de aquella época que participaron tanto en Sport Prototipo como en Fórmula Uno hubieran venido a Europa, a Inglaterra, o a hacer autos de Fórmula Uno o de Sport Prototipo, lo que sea, bueno, Oreste Sí, en efecto vino, ¿no es cierto? Y lo demostró delante de todos nosotros que no desentonaba en absoluto con un Alfa Romeo, un Porsche o lo que sea, ¿no? Con un motor Cosworth, claro. que no era, digamos, un motor diseñado para ese tipo de autos, un motor de Fórmula 1. Eh, o sea, él fue el encargado de demostrar que Argentina estaba al mismo nivel, Claro, ¿no? totalmente, Y totalmente. cualquiera de ellos tres o cuatro que hacían autos en la Argentina en ese momento hubiesen venido acá y hubiesen tenido un éxito rotundo. Ujú. Sergio, ¿cómo lo recibió Goodwood al Guaira? ¿Qué Oh, puedes contar de fantástico. eso? Sí, la gente entusiasmada venía, miraba. Sí, la gente se tira debajo del auto, lo mira, le da vueltas, no entienden nada. Entonces Ricardo les abre el capó, les arranca el motor y ahí entienden menos, ¿no? Y claro, ven Ford, ¿y qué Ford Claro, es? Y sí, es un motor de camión, porque es un motor de camión, ¿no es cierto? sí. De principios de los años 50, que lo prepararon en Argentina, hicieron un motor de carrera que tenía casi 100 HP por litro, Claro, ¿no? claro. Sergio, y cuando pasa esto, o sea, como este vehículo que va a Goodwood, que se hizo en Argentina, vos participaste de este proyecto, porque el desembarco es gracias a vos, y ves toda la repercusión que tiene. Si bien vos no participaste en la fabricación del Guara ni nada, ¿no? ¿Te No, sentís no. Yo orgulloso? era, yo era un adolescente que lo podía tener en un póster en mi pieza, Claro, ¿no? pero te hace sentir orgulloso como argentino que la gente. Ah, total, total, una emoción realmente lindo, realmente emocionante y poder demostrar que la Argentina estaba a un nivel, digamos, que es respetable con todos los otros autos que se van a mostrar ahí de la misma época. Claro, Porque tenés muchos autos de la misma época, los Porsche de la misma época, los Ferrari de la misma época, y no desentona. Y el trabajo que hizo Ricardo Ceciola en la reconstrucción del auto es impecable. Las puertas cierran mejor que en un Rolls Royce, claro, ¿no? O sea, están maravillados todos, ¿no? claro. Todos. ¿Sí? Bueno, las últimas preguntas. No puedo no preguntarte sobre la Fórmula Uno, obviamente. Quiero que me des tu análisis en un par de minutos de cómo lo que estamos viendo en 2023, el dominio de Red Bull, ¿no? Que parece 10 escalones arriba del resto. Detrás creo que está entretenida la lucha porque está Aston Martin ahora, Mercedes, McLaren que se sumó en Silverstone. Pero Sí. bueno, ¿qué análisis haces de lo que está pasando en Fórmula Uno? Bueno, el análisis es que, digamos, cuando el reglamento nuevo se incorporó el año pasado, Red Bull, digamos que tomó la delantera con una ventaja considerable por una razón fundamental. El jefe de diseño de Red Bull es Adrian Newey. Y Adrian Newey vivió en la época en que nosotros terminábamos con el efecto suelo, ¿no? Conocíamos el tema del porpoising, porque era la época en que se empezó a exagerar el tema del efecto suelo y lo que lo paró fue eso, ¿no? El Lotus 80 que probó el Lole, que nunca corrió, Sí, ¿no? El problema que tenía era ese, era que empezaba a saltar, ¿no? Y no lo podían controlar.
O sea que existía en la memoria de Adrian esa historia. Y aparte, él venía con una experiencia que la tuve yo también en Indianápolis, donde los autos de Indianápolis siempre tuvieron túneles Venturi de efecto suelo, ¿no? O sea que Claro. venía con un bagaje de conocimientos que los otros diseñadores de Fórmula 1 no lo tenían. Algunos ni habían nacido a principios de los 80. Pues son todos chicos de 30 y Sí. pico, 40 años, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de ellos investigó, hizo sus trabajos, su análisis y todo, vieron lo que vieron en CFD, en el túnel, y lo tiraron a la pista. Cuando los autos empezaron a saltar, y el Red Bull no saltaba. Y ahí ya, pum, tomó una ventaja. Claro. Y la mantiene, porque cuando este año hacen el trabajo de lo que, digamos, desarrollaron ellos, que es cuando abre el DRS, ¿no es cierto? No solamente hace entrar en pérdida el alerón, sino que hace entrar en pérdida al piso, a los difusores, en vez de ganar digamos, 20 kilómetros por hora que pretendían los del reglamento, como siempre se quedan cortos, el Red Bull te gana 35 kilómetros por hora. Claro. Entonces, La enormidad. digamos, con el DRS se les viene encima y los pasan como parados, ¿no es cierto? Claro. O sea, están aprovechando un reglamento que en mi opinión es tonto, el del DRS, porque no hace falta, según mi opinión, Sí. pero bueno, ahí lo tienen y lo están aprovechando y tienen otra ventaja. Los otros equipos, debido a que hay un budget cap, que es digamos, el techo de Sí. presupuesto, no pueden gastar más de la cuenta. Se gastaron mucha plata en desarrollar el auto. Ahora, desarrollándolo durante el año, tienen un presupuesto muy reducido comparado Claro. con los antes. Entonces, alcanzarlo a Red Bull o copiarle el efecto, todo hay que rediseñar el auto. Y no les da el cuero para eso. Claro. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, ya Red Bull va a tener toda la ventaja del año y recién el año que viene algún equipo, ¿no? Vos fíjate que tenés Aston Martin, está ahí, se le viene encima, pero ahí queda. Claro. McLaren se les vino encima en Silverstone, pero ahí quedan. Ferrari está ahí, que viene, que va, que viene, que va, y no hay caso. Mercedes no la ve todavía, ¿no? Claro. Claro. Hay algo que le falta que no tiene todos los soldaditos alineados, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, y Red Bull sigue adelante porque tienen la ventaja del año pasado y la ventaja de este año, y el año que viene van a tener ventaja de nuevo, porque seguro que cuando todos están tratando de alcanzar a Red Bull y copiar lo que ellos hicieron este año, Red Bull va a tener otra idea. Claro. Sí, Pero tal lo cual. mismo pasó con Mercedes en la etapa anterior. La ventaja de Mercedes era el motor, porque habían utilizado una interpretación del reglamento del sistema de híbrido que los otros equipos no lo habían visto. Claro. Y esa ventaja duró varios años, ¿no? Tal Honda cual. los llegó a alcanzar, Ferrari también. Ferrari había ido por otro camino menos legal y tuvo que volver, Sí. ¿no? Honda siguió con un camino muy parecido al de Mercedes y logró, digamos, igualar o superar a Mercedes, pero ¿cuántos años tardó? Sí, totalmente. Lo mismo va a pasar ahora y cuando haya otro Son pequeño ciclos. cambio. Son ciclos. Cuando cambie el reglamento del 2026, esperemos que sea alguna otra marca que tome la delantera. Y debido a que los reglamentos son tan restringidos ahora, técnica y financieramente, no pueden recuperar. No les da para recuperar, porque no pueden gastar mucho dinero. Claro, claro, claro. Sergio, la última. Seguramente estás en millones de proyectos, ¿no? No millones, Muchos pero no me los vas a contar porque no me los podés contar, obviamente, lo respeto. Contame aquellos que sí me puedes contar. ¿En qué estás metido que sí me puedes contar? bueno, una de ellas es el túnel, que Sí. donde probamos el Guaira, que es, digamos, un emprendimiento que es propiedad de la empresa que fundamos con mi socio, con Rob Lewis, en el año 2007, ¿no? Empezamos con 6 ingenieros y hoy en día la empresa tiene 60 y pico de empleados, ¿no? Sí. Tenemos lo que es el CFD, que fue, digamos, lo que arrancó la empresa, que es aerodinámica computacional, ¿no? Pero se expandió, por un lado, el túnel donde probamos el Guaira, que es, digamos, la parte experimental que le faltaba al CFD, por eso Claro. surgió la idea de hacer el túnel, porque necesita siempre
todo lo que es simulación necesitas corroborarlo en la práctica, ¿no? Y si tenés una práctica controlada, con atmósfera controlada, todo como el túnel que tenemos, es la corroboración ideal para comprobar que lo que hiciste en CFD es correcto. Claro. Por otro lado, también tenemos otra parte de la empresa que se dedica a investigaciones de deporte, fundamentalmente por el momento bicicleta. Ajá. ¿No? O sea, tenemos un túnel para bicicleta donde van los ciclistas a probar, a desarrollar las bicicletas, a desarrollar sus posiciones. También tenemos un arma que es la ropa, ¿no? La ropa que usan los ciclistas. El tejido está diseñado especialmente para bajar la resistencia aerodinámica. O sea, tenemos un telar, digamos, de control numérico inmenso, ¿no? Que lo acabamos de instalar hace pocos meses, para construir, porque hasta ahora comprábamos la tela en Italia o en Alemania y teníamos digamos, la gente que hacía la ropa. En las últimas Olimpiadas hubieron 12 equipos que usaron la ropa que hacen la empresa nuestra, ¿no? Bien. Y el equipo de Malasia no solamente usó la ropa, sino que desarrolló la bicicleta y los ciclistas vienen a entrenarse al túnel, ¿no? Qué bueno. Y tenemos como, digamos, tercer punto de ese grupo, tenemos un laboratorio de fisioterapia con bicicleta fija, que entonces lo que encuentran los ciclistas en el túnel de viento, que es la mejor posición para menor resistencia, porque fundamentalmente en velódromos, ¿no? Pero también el Tour de France, el Giro de Italia, todos esos equipos también vienen, esa posición la tienen que mantener por largo tiempo. En el túnel no podés estar mucho tiempo, son minutos. Claro. Entonces van al laboratorio de fisioterapia, van a una bicicleta fija, ¿no? Y ahí buscan el asiento que les permita mantener esa posición, ¿no? Digamos, en la posición del manubrio, todo. Vos entrás y ves, qué sé yo, 20 o 30 monturas de estas de bicicleta, manubrios, todo. Entonces van, prueban todo esto, llegan a una posición que físicamente pueden mantener, vuelven al túnel y así, digamos, van aprendiendo, ¿no? Cómo mejorar todo. O sea, y después también hay un banco de pruebas para probar el consumo energético de las cadenas, de las gomas. Tremendo. Digamos, la flexibilidad del cuadro de la bicicleta. Sí, no, es... a nivel este año, en las próximas Olimpiadas, creo que vamos a tener 2 equipos que desarrollan la bicicleta y los ciclistas en el túnel y en todo el equipo, y después hay otros equipos que compran la ropa nada más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones, no sabía todo esto. La verdad y por otro lado, en la parte, digamos, mía personal, que hace ya 15 años más o menos que me estoy dedicando al desarrollo de vehículos eléctricos. Claro, sí. ¿No? Eso y esa es la otra parte que no es aerodinámica, pero es la parte de electrificación. De hecho, hay un colectivo que ha llegado acá a la Argentina que lo ha desarrollado. Está girando en Buenos Aires en estos momentos. Sí, hace ya varias semanas o meses que está girando no me acuerdo cuál línea, está girando el colectivo nuestro en Buenos Aires, y es lo que desarrollamos ese colectivo para el mercado de Latinoamérica a través de Agrale, que es nuestro socio en Argentina, ¿no? Claro. ¿Y algo de competición? Seguramente no me lo puedes contar. De competición, digamos, lo que hacemos de aerodinámica, el 40% es competición, el 60% es digamos, ¿cómo se dice? Automoción, claro. ¿No? O sea, autos normales. En la parte mía personal, yo enseño en la universidad simulación e ingeniería de pista, y ese es mi vínculo con el automovilismo, si querés, es formar estos ingenieros nuevos que después van y algunos tienen éxito en la industria, ¿no? Bueno, seguramente van a ser muchos. No son muchos, son 3 o 4 por año, pero ya con eso es suficiente satisfacción, ¿no? Bueno, porque depende de ellos, no de mí. Claro, no, totalmente. Bueno, Sergio, como siempre, te agradecidísimo del tiempo que me disponés. La verdad que disfruto un montón estas charlas, ¿no? Porque hablamos de un tema en particular, pero bueno, después se diversifica todo. Así que te agradezco muchísimo como siempre. Bueno, un gusto, Diego, y bueno, y nos mantenemos en contacto como siempre. Como siempre. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Chao.